Canal de los Llanos presenta Travesía Agropecuaria, un espacio periodístico donde fomentamos los diálogos y saberes del campo. Sean bienvenidos. El departamento del Meta, en Colombia, posee una vasta frontera agrícola y pecuaria. Además de su gran oferta ecológica, agroclimática y ambiental, brinda las condiciones favorables para el desarrollo de los proyectos agrícolas y pecuarios. Estas condiciones, configuradas con la vocación agropecuaria de los productores pujantes y emprendedores, nos han convertido en una importante despensa productora de alimentos para la capital de la República Colombiana. Y como ejemplo de lo anterior, en esta oportunidad, en Travesía Agropecuaria, les mostraremos otro modelo comercial de producción alternativa con gallinas criollas. Aquí se trabajan aspectos de manejo agropecuario en la alimentación alternativa, buscando una producción limpia y sana que redunde en la salud de los consumidores, haciendo uso de los recursos agrícolas de la misma granja dentro de una producción limpia, aportándole a las aves sus requerimientos nutricionales para su postura, con materiales vegetales o forrajes, buscando la independencia del consumo del costoso alimento balanceado, reduciéndolo ostensiblemente. Todo dentro de una estrategia saludable, ecológica y sostenible. Doña Ángela es una mujer empoderada del campo, de la producción de alimentos sanos. Atendió la invitación de Travesía Agropecuaria. Esta paisa, trabajadora, pujante y emprendedora, nos relata su experiencia de cómo toda una mujer de la ciudad terminó trabajando en el campo y nos cuenta en qué consiste su modelo de granja avícola bajo criterios de producción limpia y sana. ¿Dónde estamos, doña Ángela María? Estamos en la finca San Marcos, vereda del Turuy, corregimiento de Castilla la Nueva. Bueno, doña Ángela, hemos visto un gran ejemplo de lo que es una explotación avícola con criterio de producción limpia y orgánica. ¿Cómo empezó usted? ¿Qué la llevó a implementar este proyecto? Pensando a razón de la pandemia, nos vimos muy ahogados en la parte de las importaciones porque todo se cerró y contaba con esta tierrita hace más o menos unos 8 años y dije, nada, vea, lo único que se va a producir es comida, pero yo quiero producir comida más saludable, o sea, tratar de sacar un concepto más ligeramente orgánico que sea de más beneficio para el consumo humano, porque todo lo que vemos está inundado de hormonas, químicos, elementos adicionales y aditivos, y realmente pensando más en mí y posteriormente en otros, que soy más amiga de ese tipo de alimentación, dije, hola, pero es que todo el mundo hace los huevos comerciales, pues voy a tratar de trabajar con la línea de gallinas criollas, de alimentación más sana, para que nuestra alimentación sea más saludable. Y entonces empecé con 700 gallinas. No ha sido tan fácil porque yo no conocía mucho del tema, pero he tenido alguna asesoría virtual de las FAO en cuanto a la parte de la implementación de alimentación orgánica. Entonces me tocó venir y remover toda la tierra para poder tener alimentación antes que los animalitos. Y ahí fue donde decidí cultivar más o menos 6 hectáreas de tierra que están destinadas a la alimentación de los animales. ¿Qué cultivamos en esos lotes? Cultivo botón de oro, que se tiene que recoger demasiado tierno para que conserve la proteína necesaria, porque después de que florece pierde el 37% proteico. Cultivo caña, cultivo Cuba 22, que es un pasto, cultivo auyama, bore, tratando de implementar algo, y maíz, que viste el cultivo de maíz que estamos nuevamente a la siembra y lo que tenemos acá recogido y secado. ¿De qué tipo? Nosotros tratamos de manejar, iniciamos por falta de conocimiento con la línea, con esta línea de maíz que es arreglado genéticamente, pero ahora ya llevamos en 2 cosechas implementando lo que es de línea más natural, que es la línea, sí, líneas nativas, pero totalmente de espectacular crecimiento de maíz y es más saludable para nuestras gallinas para producir un huevo de mejor calidad.
Perfecto, bueno, doña, ¿y qué implementa usted? Bueno, ya hablamos de estas partes de los forrajes que usted cultiva. ¿Cuál es la estrategia que utiliza? ¿Los pica? ¿Cómo los procesa para brindárselos a las aves? Sí, señor, vea, esta iniciativa, como le digo, nació a raíz de lo que pude obtener virtualmente de la Organización Mundial Agrícola de Desarrollo de Alimentación Humana. Entonces, dentro de ellos nos explicaban cómo conjugar la mejor alimentación tanto para las aves como para la ganadería. Y nos daban, por ende, la caña como línea energética y fibra, nos daban el botón de oro, nos lo daban como proteínas maciza, y la línea de los pastizales o los forrajes, los otros pastos forrajeros, para que pudieran implementar como un triconjugado alimenticio combinado con el maíz para generar los calcios y las cosas necesarias para los animales. ¿Le introduce alimento concentrado? El 20% de alimentación de concentrado raza, el 80% es solamente lo que producimos acá, el maíz y todos los forrajes que te estoy mencionando. Esto lo pasamos por una picadora. No utilizamos ninguna máquina que tenga que ver como para ensilar, porque ese picado es muy grande y no nos sirve para las gallinas, porque las gallinas es de picoteo muy pequeño. Entonces estas máquinas que manejamos máquinas no son muy industriales, pero son de un excelente corte, donde no se pierde la jugosidad ni la frescura de los pastos que utilizamos para la alimentación de los animales. Al contrario, se siente, como viste en el proceso, se pica y todo, no se bota ni una sola gota de la esencia realmente de las plantas que estamos utilizando. Eso lo utiliza directamente el animal, totalmente fresco, como pudiste ver en el proceso de la entrega de la alimentación totalmente fresca a las gallinas diariamente. Esta alimentación en el día, ¿cuántas raciones van en cada gallina? Nosotros entregamos de este alimento forrajero, entregamos más o menos 2 bultos por galpón, 2 bultos llenitos, del que llamamos 3 rayas, más o menos de 10 a 11 de la mañana. Y en la tarde entregamos lo que es el concentrado, que es el 20% con la mezcla del maíz, que es para que ya se encierren las gallinitas a hacer la elaboración de la postura para el día siguiente. Y en este galpón de las que están en Levante, también les estamos dando una proporción de estamos dando 100 kilos diarios entre purina y maíz. 40 de maíz en el momento y 60 de purina, por lo que están en Levante. ¿Y ahí tenemos cuántas pollas? 1400 pollas de Levante. ¿Y les está dando? De forraje también les estoy dando 100 kilos. En el día, 50 en la mañana, 50 en la tarde. Según la tabla alimenticia, según las semanas que tengan. Se les va agregando, se les va aumentando más. Bueno, el agua es algo muy importante. Primordial En una producción avícola. ¿De dónde obtiene usted el agua y qué tratamiento le da al agua? El agua mejor, porque nuestro acueducto veredal es demasiado deficiente, no viene ni con la cantidad que necesito ni con el tratamiento que requiero. Entonces, dentro de las mismas instalaciones de esta finca nace un manantial, y de ese manantial absorbemos 1,5 pulgadas de agua, que es de donde extraemos, pero por reglamento nos toca hacer los controles de salubridad de esa agua. O sea, hacemos por bombeo, los llevamos a los tanques que conociste, que son 2 tanques de 1000 y uno de 500. Esto se bombea y se hace con un día de anticipación, siempre 24 horas antes de poderle dar a los animales. Hacemos el control de la calidad de agua por medio de los test de pH, para que sea perfecta para la alimentación de ellas, y ya en el día siguiente se les entrega. Pero el control se hace diariamente. En esta agua implementamos jugo de limón y hacemos como una alternancia de jugo de limón o un jugo de un poco de 2 o 3
cebollas cabezonas rojas y en otra ocasión 2 o 3 cabezas de ajo, se licúan y se cuelan en el agua para que ellas vayan teniendo defensas un poquito más orgánicas, y eso nos ha dado una calidad de aves muy saludables, gracias a Dios. Aunque no te puedo negar que a raíz de que tenemos más de 50 gallinas, el ICA nos exige una implementación de vacunación saludable tanto para los animales como para que no haya una difusión de alguna pandemia aviar o alguna enfermedad posterior. Entonces estamos controlados bajo esos términos. Bueno, una de las partes más duras para un pequeño productor alternativo, como es la producción orgánica, sana y limpia, es la comercialización. ¿Cómo le ha ido con eso, doña? Es muy duro, especialmente para mí, pues que vengo de la ciudad, donde mi negocio era totalmente diferente. Venir a tocar y pensé que era mucho más fácil porque era una buena calidad de alimentación, un huevo sano. Pensé que era mucho más fácil, pero la gente, por estar de pronto en este mismo sector del campo, no es tan admirado, reconocido la calidad del producto. Entonces es más admirado a nivel de ciudad. En la ciudad es súper bien comercializado, pero el transporte de aquí a Bogotá se hace muy dispendioso porque cobran 2.500 pesos para llevar cada cubeta para responder. Entonces eso hace que los costos sean mucho más elevados. Nos piden unas certificaciones que obviamente no poseemos porque es muy costoso adquirirlas, y para un campesino o para alguien como yo, que estamos en pequeña producción, decir que vamos a generar una cantidad de dinero que no nos ha producido siquiera es muy difícil, es complicado poder llegar a esto. Y recurrimos a los bancos y nos negaron los créditos porque decían que esto no era rentable, que esto no era producible, que no le veían ningún tipo de crecimiento. Sin embargo, pues yo tengo algunos recursos propios y eso me llevó a seguir adelante y decir no voy a decaer y voy a poner a producir. Entonces todo el mundo me decía, es que en volumen es que produce. Entonces cada vez ha sido una lucha difícil, pero yo como buena paisa a mí no me da pena nada. Me fui en el municipio de Guamal de puerta en puerta a ofrecer mis huevos, a explicar la calidad de mis huevos. Tengo pancartas, ahí tengo una. Regálame una a mí, negro. Mira, con estas pancarticas es que me fui yendo porque pues la falta de conocimiento de la gente. En el carro colocaba las pancarticas y me iba ofreciendo los huevos de casa en casa. Ya gracias a Dios eso no lo hago porque ya tengo una demanda de lo que estoy produciendo, pero decidí empezar a levantar yo mis propias pollas, como lo pudiste ver en el galpón nuevo. Tengo 1.400 adicionales y esperando que ahora que empiecen a poner más o menos en 3 meses, ya tenga cómo comercializar más masivamente, pero ya tengo supermercados en Granada, por ejemplo, ya tengo lugares orgánicos en Acacias Meta, sí, que me compra porque ya comprobaron y vinieron a ver que son alimentos orgánicos, y pues la verdad ya lo que produzco ya prácticamente lo tengo vendido, pero tengo que abrirle la comercialización a lo que viene. Y gracias a Dios pues no me puedo quejar, no me ha dado plata, pero mantengo al menos la alimentación que se requiere y poder mantener el empleado mientras se aumenta la producción. Estas aves cuentan con un área de pastoreo para que ellas expresen todos sus instintos y complementen su programa de bienestar animal en esta granja. Ocurre que cuando grabamos este programa no fue posible por la lluvia registrar el momento del pastoreo, ya que las aves no deben tener contacto con la humedad porque pueden enfermar. Esta es Travesía Agropecuaria, un espacio periodístico donde fomentamos los diálogos y saberes del campo, porque todos los modelos de producción avícola son diferentes unos de otros. La otra semana, otro ejemplo más de producción avícola. Doña Mercedes, otra mujer empoderada de la producción en el campo con su proyecto de gallina feliz. Veamos cómo funciona. Entre tanto, que tengan una feliz y productiva semana. Hasta pronto, amigos. No dejen de vernos.